Octava partida del Campeonato Mundial de Ajedrez 2018. Se enfrenta con piezas blancas Fabiano Caruana y con piezas negras, ¿quién más que Magnus Carlsen? Bueno, esta partida comenzó con E4, C5, entrando en una siciliana, caballo F3, caballo C6 y D4. En este caso, después de tres sicilianas variante Rosolimo, aquí se continúa con la variante clásica de la defensa siciliana. Se continúa C por D4, caballo por D4 y caballo F6, y con caballo C3 y E5 se entra dentro de la variante Pelcán de la defensa abierta de la siciliana, proponiendo una defensa muy, muy ambiciosa por parte de Magnus Carlsen. Se continúa con caballo BD5. Lo que hace este caballo es atacar la casilla D6. Y bueno, se continuó con D6 y caballo D5, dejando un gran ataque sobre la casilla C7. Como vemos, los caballos atacan esa casilla muy fuerte. Se continúa con caballo por D5 para eliminar uno de los caballos que ataca esa casilla. Y bueno, aquí cabe mencionar que se podía haber capturado el peón, pero bueno, aquí había un doblete al rey y a la torre. Es por eso que no se continuó con eso. Se continuó con caballo por D5, E por D5 y se continúa con caballo B8. Lo que se busca con caballo B8 es tratar de reciclar ese caballo. El caballo también bien podría haber ido a E7, pero eso no se jugó. Se jugó caballo B8 y aquí se juega un A4, buscando una expansión por el flanco de dama. Lo más común de jugar aquí en esta posición es tratar de seguir con el desarrollo, como con puede ser mover el alfil alguna diagonal, el alfil también, o un C4, que es lo más habitual. Pero bueno, en este caso se continuó con un A4 y Magnus Carlsen respondió con un alfil E7, tratando de desarrollar sus piezas todavía, aunque ese alfil negro está un poco encerrado, pero ya mejoró. Se continúa con un alfil E2, enroque, enroque, y se empieza la idea de empezar a reciclar ese caballo con un caballo D7. Se continúa con un alfil D2 y F5. Magnus Carlsen empieza a tratar de buscar una iniciativa con una expansión por el flanco de rey con F5. Se continúa con A5. Como vemos, este peón está apoyado por el alfil, por lo que no hay problema de que alguna dama pueda venir a comerlo, como por ejemplo así. Pero bueno, se continúa con un A5, A6, tratando de parar ese peón a la vez de que se ataca el caballo. El caballo regresa a A3, que es a pesar de que parece una mala casilla, en esta posición está bien, ya que si se viene a C3, corta la acción de proteger el peón de A5. Por lo que se continúa con caballo A3 y E4. Magnus Carlsen busca seguir su desarrollo por el flanco de rey y expandirse con sus peones y pronto sus piezas mayores o sus piezas menores. Se continúa con un caballo C4. También Caruana busca desarrollar ese caballo nuevamente, busca reciclarlo. Se juega un caballo E5 y se continúa con un caballo B6. No con caballo por E5, puesto que tras un D por E5 vemos que estos peones del centro se encuentran sólidos y fácilmente pueden avanzar. Bueno, primero se jugaría tal vez un F4 y luego un F3 y buscar crear peligro en la posición del rival. Por eso Caruana no le gustó y se continuó mejor con un caballo B6 entrando en la posición y vemos que esta casilla B6 es fuerte puesto que está un peón protegiéndola. Se juega torre B8 para no perder la torre puesto que estaba atacada y se continúa con un F4 poniendo un freno a esa expansión que buscaba Magnus Carlsen por el flanco de rey. Se continúa E por F3 al paso, por lo que se continúa con un alfil por F3 y G5. Magnus Carlsen vuelve a buscar tratar de meter presión
con estos peones que tiene en el flanco, ya no están tan en el centro, pero debilita un poco la estructura de su enroque, por lo que habrá que tener mucho cuidado y buscar que se resuelva rápido la partida. C4, tratando de expandirse por el flanco de dama. F4, busca la expansión, Magnus Carlsen. Alfil C3, alfil F5, buscando una buena diagonal para su alfil, puesto que ve que esas casillas blancas están disponibles para su alfil. Y C5. Esta es una jugada muy interesante por parte de Caruana, muy ambiciosa. En primer lugar, entrega un peón, pero vemos que si por ejemplo se juega aquí D por C5, este peón, el peón de D, se vuelve muy fuerte, puesto que puede avanzar, se vuelve un peón pasado y habrá que pararlo. Pero aquí primero se jugó caballo por F3, jaque, una jugada intermedia para buscar algún cambio de piezas y eliminar el alfil blanco que protegía sobre todo a ese peón de D5. Se continúa con dama por F3, D por C5, Magnus Carlsen acepta el reto de ese peón que entrega Caruana, y se juega torre A D1 apoyando el peón y tratando de empujarlo y sobre todo protegerlo. Y aquí se juega un alfil D6. Aquí es una jugada que se puede explicar con la idea de que cuando hay un peón pasado, lo mejor es tratar de protegerlo con tus piezas, siempre en el orden de las piezas menores a las piezas mayores. En este caso lo cubre con un alfil, puesto que si lo cubre con la dama pierde mucho poder, puesto que tiene que estar esperando a que este peón no avance. Así que juega con alfil de 6, restando un poco de movilidad a ese alfil, pero como vemos ya de por sí no tenía mucha movilidad, puesto que choca con la cadena de peones que tiene. Y sobre todo está dentro de la cadena de peones. Se juega un H3. Esta jugada fue un poco criticada, puesto que Caruana aquí tenía una buena jugada, que era dama H5, pero en primer lugar entra en la posición negra, pero aún no es claro, puesto que se puede jugar un G4 y esa dama queda un poco sin juego. Pero bueno, había algunas posibilidades todavía por ahí, o un alfil G6 y ahí queda todavía, no se ve gran contrajuego. Pero bueno, eso era lo mejor que jugar. Así que él jugó H3, sobre todo para evitar cualquier avance con G4. Se continuó con un dama E8, caballo C4, se ataca al alfil de D6, dama G6, caballo por D6, dama por D6, y en esta posición Magnus Carlsen ya se encuentra más seguro, con menos piezas, a pesar de que su enroque está abierto, pero ya hay menos piezas y ya no sufre tanto por la iniciativa que tenía Caruana. Se continúa con un H4, G por H4, dama por F4, recupera el peón que tenía de ventaja, que tenía de desventaja, dama por F4, torre por F4, y aquí ya se simplificó, puesto que ya no hay damas, y como vemos ya está todo muy nivelado, dos torres, peones equilibrados y alfiles de diferente color. Se juega un H5, en primer lugar pareciera que se está entregando este peón de H4, pero si Caruana decidiera comerlo, se encierra esa torre, bueno, no se encierra, se le resta mucho juego tras un alfil G4, y esta torre para volver al juego necesitaría hacer muchas maniobras, como por ejemplo torre H1, y después el rey se tendría que mover, y bueno, se perdieran muchos tiempos. Perdería un poco la iniciativa, pero no sería nada malo. Por eso se continúa con un torre E1. Caruana prefiere controlar la diagonal y no comer ese peón. Se continúa con un alfil G4, simplemente para tener a su alfil bien protegido y que nadie lo pueda expulsar de esa casilla. Se continúa con un torre F6, torre por F6, alfil por F6, se cambian otras piezas, rey F7, atacando ese alfil, alfil por H4, como vemos ahora sí come ese peón, torre E8, torre F1, rey G8, torre F6, torre E2. Lo que hace Magnus Carlsen aquí es, en primer lugar, tratar de atacar las debilidades y sobre todo tratar de ponerse detrás del peón que pueda avanzar. Se juega un torre G6 jaque, rey F8, D6, intenta avanzar su peón, pero con un torre D2 detiene ese avance,
puesto que, en primer lugar, el alfil defiende esa casilla y el rey puede venir fácilmente a proteger. Y tras un torre G5 se firmaron las tablas. Bueno, eso fue todo y muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.